del asambleísta Javier Casanova. La Buenas intervención tardes, número señor 101 en lo que presidente. va de este Disculpe si debate. tengo retorno. Sí, se escucha. Por favor, prosigue. Gracias. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todas las personas que siguen esta sesión importante a través de los medios legislativos. Iniciar mi intervención extendiendo un saludo a la población, expresar mi profundo sentimiento de condolencia a todas las familias que han perdido un familiar en esta terrible crisis que está viviendo el país. Decirles que el crecimiento exponencial que es de esta pandemia nos ha llevado a replantear nuestra forma de vida desde lo más simple y cotidiano hasta representar la planificación y la estructura de la política del Estado. Hoy debemos pensar en soluciones para que nuestro país sufra el menor impacto posible mientras logramos superar esta crisis. Es necesario revisar estos proyectos de modo responsable, anteponiendo siempre lo humano por sobre lo económico. Ahora, lo difícil de esta tarea que debemos reconocer que es difícil tener esta línea casi indivisible, deberá marcar la construcción y los aportes de la ley que el Ecuador necesita. Reconocer el trabajo de muchos compañeros asambleístas que deberán de poner sus pertenencias políticas para salvaguardar la vida y el bienestar de la población en respeto de sus derechos. Es momento de ser propositivos, de llegar a consensos y trabajar sobre propuestas que nos permitan trabajar sobre este informe. Nuestro país, como sabemos, se encuentra en una de las regiones más desiguales del mundo y el impacto se traduce en el deterioro de las condiciones de vida de la población más vulnerable. De ahí la necesidad de normar con apego a los principios básicos de nuestra Carta Magna. Recordemos que el artículo 83, numeral 7, dictamina que es deber del Estado promover el bien común y anteponer el interés general, el interés particular sobre el interés particular conforme el buen vivir. Un mundo que atraviesa un tiempo de intensas transformaciones requiere ser pensado en sus asuntos más apremiantes. ¿Cuáles son estos asuntos? Las múltiples formas en que se ejerce la violencia, el incesante aumento de la desigualdad, los daños del ambiente y a los seres que habitan en la tierra, la violación de los derechos humanos, el impacto de una pandemia sobre el tejido social, que claro, recae siempre y sobre todo a los sectores más vulnerables. Por lo expuesto, señor presidente, me permito presentar mis observaciones a este proyecto de ley. En el artículo 1, la palabra contribuciones tiene una connotación distinta que se encuentra únicamente en el Código Tributario. La única forma en la que el Estado podrá hacerlo es por medio de tributos. De otra manera, esto se convierte en una confiscación. En base al principio de solidaridad, se debe utilizar el término de contribución solidaria, acorde a lo que le establece ya la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto. Asimismo, hacer énfasis en que dentro del texto se establezca la temporalidad de que sea por esta única vez. En el artículo 3 y 4 de la contribución humanitaria temporal sobre ingresos y personas naturales y utilidades de las sociedades, es oportuno entender que se debe definir la naturaleza jurídica de estas contribuciones, porque si representan una rebaja en la remuneración, son inconstitucionales si consideramos los artículos 33, 229 y 261. Es conveniente que dentro de la norma se establezcan que la implementación del mismo se realice sobre el valor resultante de la remuneración, menos los rubros de impuesto a la renta y aporte personal al IES. Dichas contribuciones deberán establecerse sobre la remuneración percibida en similares condiciones. De la contribución humanitaria temporal sobre el patrimonio. Es necesario que la ley incluya exoneraciones a los emprendimientos nuevos o para aquellos que hayan solicitado préstamos a instituciones financieras, así como también establecer incentivos para pequeñas y medianas empresas que no reporten utilidad supuestas en este artículo. En el artículo 5, que es uno de los que más ha traído cola, sobre el aporte del 2% del avalúo catastral de bienes inmuebles y los derechos representativos de capital. Mucho se ha dicho por desacreditar este artículo planteado en la comisión. Lo correcto es que hagamos una precisión para mejorar la redacción de este artículo, para cumplir con el objetivo principal y que se detalle que dicho gravamen se lo realizará por una sola vez sobre los bienes inmuebles existentes en el país de sociedades residentes en el Ecuador, pero solo de aquellos que pertenezcan de manera directa a una sociedad residente en un paraíso fiscal,
atribución que sí consta en el numeral 7 del artículo 120 de la Constitución de la República. Con respecto al artículo 8 sobre las medidas solidarias para el bienestar social, partiendo de que la educación es un derecho y que incluso ante la situación más adversa no puede convertirse en un privilegio, producto de estas brechas que no hemos podido como Estado superar, solicito a la Asamblea fortalecer este articulado, así por ejemplo, considerar la posibilidad de suspender las clases en donde las tecnologías digitales no sean de fácil acceso o a su vez garantizar mediante esta ley que la entidad rectora sea la encargada de generar los proyectos y programas necesarios para romper los desfases que hoy enfrentan nuestros niños y adolescentes de los sectores más vulnerables y más alejados. Del artículo 20 sobre la cuenta especial de asistencia humanitaria de impulso a la economía, quiero ser enérgico en esto, y es que como asambleístas no podemos permitir que mediante ley demos cabida a un claro intento por debilitar la institucionalidad del Estado. Los errores que existen han existido en el manejo de la política pública. No se solucionan eliminando instituciones, restando competencias o atribuyendo funciones a nuevas figuras fuera de la estructura pública. Por eso propongo la posibilidad de que sea el presidente quien nomine a 5 personas de la sociedad civil. Con idoneidad y probidad es muy subjetivo, por lo que se deberá realizarlo conforme lo establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en sus artículos 68 y 78 y en concordancia con lo que determina el artículo 6 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, que además en sus siguientes disposiciones establece los deberes, requisitos, inhabilidades, atribuciones que poseen los veedores ciudadanos. En consecuencia de hacerlo así, se eliminan las subjetividades que se están dando. El artículo 25, medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo. Sabemos que la situación que hoy enfrentan las empresas y las industrias nacionales en el contexto de esta crisis es crítico, y pensar en la posibilidad de que mantengan el mismo índice de rentabilidad es prácticamente imposible. Pero pensemos de la misma forma en las familias ecuatorianas y lo que deberían enfrentar al restárseles los ingresos. Pido a la Asamblea revisemos bien el impacto de este artículo e incorporemos los límites necesarios para no incurrir en una falta grave a las garantías de ley de los trabajadores, como es el principio de la no regresividad en sus ingresos. Del artículo 25 al 27, sobre las condiciones mínimas para la validez de los acuerdos, debemos siempre imponer el principio pro operario. La flexibilización de las relaciones laborales es de antemano contra los principios del derecho del trabajo normados en la Carta Magna en su artículo 326. Artículo 37. Sobre los procedimientos excepcionales. La reactivación de las empresas no puede hacerse a costa del trabajador, pues sus derechos son inalienables, progresivos e imprescriptibles. Insisto en la necesidad de construir una ley que no conduzca a la precariedad laboral como salida a la crisis generada por el COVID-19. Solicito que el texto se modifique e incorpore por cualquiera de la forma de extinción de las obligaciones contempladas en el artículo 1583 del Código Civil. Sobre el artículo 39, solo una observación y solicitar mayor claridad en el texto de la normativa para dejar en claro, primero, que debe presentarse la solicitud. Puede ser ante la Superintendencia de Compañías y como segundo punto, quien valide dichas acreencias. Compañeros asambleístas, de modo formal remitiré mis observaciones a la comisión para que puedan ser consideradas. Sin duda, la colaboración, la solidaridad, la responsabilidad, la corresponsabilidad y sobre todo la fraternidad son las bases fundamentales para poder hacer frente a esta crisis y salir de ella. Esta crisis que nos ha afectado a todos, pero en condiciones muy distintas y en distintos niveles y tenemos impactos distintos ante todas las personas. Reconocemos que es urgente la reactivación económica, la protección de la empresa y la de la industria. No vamos, pero por esta razón, a permitir que sean justamente los sectores más vulnerables quienes sostengan la actividad económica, porque en sus condiciones no tienen otra opción que acogerse a medidas laborales irracionales a fin de conservar sus empleos sin que exista una ley que los ampare. Para finalizar mi intervención, quiero recordarles que nuestro deber como legisladores es obedecer al principio pro homine o pro persona, lo que significa que que se debe preferir la norma o criterio más amplio en la protección de los derechos humanos por sobre cualquier otra cosa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores asambleístas, por haberme escuchado. Era la intervención del asambleísta por Pichincha, Javier Casanova. Vamos a escuchar.